Esta noche vamos a hablarles acerca de la falsa venida de Cristo. Tengo una pregunta para todos ustedes. Y la pregunta es, ¿puede? Bueno, yo sé que puede, pero ¿va a venir el Señor Jesús eh, en algún momento a un grupo de personas sin tener la manifestación en gloria y majestad? Así como lo hizo alguna vez delante de 500 personas. Recuerden que después de que resucitó, el Señor Jesús fue y vino. O sea que literalmente lo que nosotros llamamos la segunda venida es la tercera venida, porque el Señor Jesús fue y vino después de que resucitó y permaneció en la tierra 40 días aproximadamente, en la que se le apareció a muchos de los discípulos. A lo largo de la historia, el Señor Jesús se ha manifestado individualmente a personas. Ahora, eso no quiere decir que ha venido. Entonces la pregunta es, ¿va el Señor Jesús a aparecerse delante de algún grupo exclusivo, específico? ¿Puede? Los veo a ustedes, a algunos me dicen de categóricamente no, pero hay un grupo de personas que están así todos dudosos. Y ahí comienza precisamente el engaño, porque nosotros no, aun cuando somos adventistas, si aquí mismo dentro de la iglesia adventista tenemos dudas, imagínense cómo está el mundo en general. Si no les damos conflictos así, el conflicto de los siglos, si no les damos los libros de la iglesia adventista, si no les hablamos de los últimos eventos, si en la iglesia adventista no se predica de eso. ¿Cuántos predicadores hay que hablan de eventos finales? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir el orden de los eventos del tiempo de angustia previo y del tiempo de angustia de Jacob que viene sobre nosotros? Entonces, esa ignorancia que existe dentro de los eventos finales convierte a nuestra iglesia en vulnerable y al mundo en vulnerable. Ustedes saben que hay un tiempo de angustia que se divide en dos. Yo siempre les he dicho que es una especie de cápsula que, de la manera en la que yo he interpretado la Biblia, son aproximadamente, ni siquiera son exactos. Pueden ser más, pueden ser menos. La Biblia dice que si esos años no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría, así que pueden ser mucho menos. Pero cuando ustedes leen la profecía, casi se marcan 7 años. 7 años de eventos como en una especie de uno tras otro. Ustedes no pueden detenerlo una vez que inician. Y ese tiempo de angustia se divide a la mitad por el fin de la gracia. Está el periodo de tiempo de angustia antes de que se acabe la gracia, al cual le llamamos el pequeño tiempo de angustia, que realmente no es pequeño. Ese tiempo de angustia previo, del cual vamos a hablar de algunos eventos, ocurren cosas muy terribles. Después de que se acaba la gracia, hay otros eventos que culminan con la lluvia del granizo. Evidentemente son bloques de hielo que vienen desde afuera de la atmósfera y que ocurren poquito después de la venida de Cristo y que destruyen prácticamente todo lo que cae en el planeta Tierra. Todos estos eventos, desde que empieza hasta que termina, son aproximadamente 7 años, pero les digo, esto puede cambiar. El Señor dijo que si esos años no fuesen acortados, esos días no fuesen acortados, así que tómenlo nada más como algo que está en profecía, pero las profecías son condicionales. Lo que vamos a hablar esta noche, queridos hermanos, no es doctrina. No forma parte de las 28 creencias. Ustedes van a escuchar pastores expresando una opinión, pastores expresando otra opinión. Así que no se sientan comprometidos a decir, así como el pastor Quintero dijo es, no necesariamente. Yo les estoy presentando mi opinión al analizar los eventos finales de cómo veo lo que va a ocurrir. Al estar analizando la falsa venida de Cristo, he llegado a la conclusión, esa es mi propia idea, mi opinión, que la falsa venida de Cristo va a ocurrir varias veces. Va a haber varias falsas venidas de Cristo. Y esto viene a ser muy importante, porque entonces viene la pregunta, pastor, ¿estas falsas venidas de Cristo van a ocurrir solamente después de que se acabe la gracia? Y allí es donde empiezo a temblar pensando que tal vez el gran evento sea una falsa venida de Cristo, una de las varias falsas venidas de Cristo. Vamos a presentarlo como lo que sabemos acerca de estos eventos.
El calendario lo traza el Señor Jesús claramente en Mateo 24. Si ustedes se van a Mateo 24, van a encontrar desde los versículos 23 al 26 cómo el Señor Jesús trazó la aparición de los falsos cristos o la aparición de la venida de Cristo. Si ustedes se van a San Mateo capítulo 24, vamos a leer los versículos 23 al 26. Que yo me equivoqué al darle al hermano Aarón la lectura bíblica, le dije el 13 al 16 cuando era el 23 al 16, al 26, pero vamos a verlo allí. Ahí aparecen los falsos cristos en el orden en el que Jesús los puso. Pareciera ser parte de los eventos que ocurren después de la fin de la gracia. Eso quiere decir los eventos del tiempo de grande angustia, el tiempo de angustia de Jacob. Vamos a leerlo. Dice el 23 en adelante, Mateo 24, 23 en adelante. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos. Entonces, aquí estamos hablando de falsos, es un plural. Esto quiere decir que esto no va a ser una vez, sino que van a ser varias veces. Estas apariciones de Cristo Jesús en diferentes lugares son clave para mantener el orden en un tiempo en el que están cayendo las plagas. El mundo ya no está bajo la gracia. El Señor ha retirado su protección, los ángeles han dejado de proteger la tierra, y al conocimiento que tenemos de lo que son las plagas, sabemos que la tierra va a ser destruida básicamente en el primer año. La tierra va a quedar inservible. La primer plaga sabemos que es una plaga mala y dañosa, una enfermedad obviamente mortal, que se va a llevar a una tercera parte de los habitantes del planeta Tierra. En este momento estaremos hablando de 3,000 millones de seres humanos se mueren en la primera plaga. Imagínense, todos los seres humanos, todos los habitantes de la Tierra son deudos, o sea, tienen a alguna persona que se les murió. Algunos van a quedar totalmente, todas las familias muertas, algunos solamente van a sobrevivir algunos. Y obviamente este dolor que va a existir en la tierra va a hacer que el mundo se enoje contra todo, contra los gobiernos, contra las autoridades y por supuesto contra Dios. La segunda plaga que se presenta en Apocalipsis 16 es cuando el mar se vuelve todo en sangre. El mar siempre ha sido un símbolo del mundo, de la gente, de los habitantes de la tierra, y que se vuelva en sangre, pues eso quiere decir que va a haber una mortandad a nivel mundial. Ahora, cuando ustedes se van al profeta Ezequiel y al profeta Jeremías, cuando ellos te presentan el orden de los eventos, después de que ellos hablan de enfermedad, ellos te presentan espada. Entonces, si unimos la palabra espada con el mar en sangre, pues entonces es una guerra. Estamos hablando de una guerra mundial y tiene sentido. Tiene sentido porque la enfermedad obviamente va a ser una enfermedad provocada por alguien. Y los seres humanos, como van a estar muy enojados, van a estar buscando culpables. Y las culpas y los apuntados de dedo van a ser de diferentes a diferentes. Y como resultado va a haber guerra. Y con las armas que tenemos en este planeta, pues la Tierra no aguanta una guerra de ese tipo. Como resultado, la Tierra queda destruida. La tercera plaga es los ríos en sangre. Y los ríos son un símbolo de lo que Satanás usó para perseguir a la mujer. Acuérdense que el dragón echó un río tras la mujer para que fuese arrebatado. Los ríos representan todos los sistemas o grupos políticos, poderes en la tierra que fueron utilizados por Satanás para perseguir a la iglesia a través de la historia. Y el Señor comienza a castigarlos como parte de las plagas, que son asuntos que tienen que ver con guerras y consecuencias de la misma. La plaga número 4 es que la tierra empieza a ser quemada por el sol prácticamente. Ahora, una guerra nuclear abre grandes espacios en la capa de ozono que permiten a los rayos del sol caer sobre la tierra. La hermana White dice que estos eventos no van a ser mundiales. Obviamente esto destruye la tierra, sino que van a ser ciertos lugares de la tierra. La tierra va a quedar inservible. En un año no va a haber comida. La gente se va a estar comiendo unos a otros. Para poder mantener el orden es allí donde los anticristos son necesarios. O la aparición del Cristo o de Jesús son necesarios para mantener un cierto orden y una cierta esperanza. Así que aquí es donde el Señor Jesús, en el calendario profético, presenta la aparición de los falsos cristos.
Si ustedes leen el versículo 22, es donde te dice, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Eso quiere decir que ya la tierra es incapaz de sostener la vida humana. Por eso Dios ve necesario que el tiempo de prueba se pueda cortar con la idea de que los hijos de Dios que están vivos, de alguna manera, puedan tener todavía que comer en la tierra. Y es ahí donde Jesús entra con el mensaje de los falsos cristos que aparecen en el versículo 23. Entonces, si algunos dijere, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, versículo 23, y luego el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Estos falsos profetas pues son las falsas iglesias, obviamente, que están a favor de estos falsos cristos. Dice, y harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. La iglesia está vulnerable, y si nosotros estamos vulnerables, el mundo mucho más. Dice el versículo 25, ya se los he explicado antes, así que si les dijeren, aquí está el desierto, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntan las aves, o allí se juntan los buitres o las águilas. Cuando ustedes ven a unos buitres girando en algún lugar, ustedes saben que por ahí está un cadáver tirado. La aparición de los anticristos, o de los no anticristos, la aparición de estos falsos cristos, son una señal para el pueblo de Dios de que la venida de Cristo está en días. La verdadera venida, la aparición de Jesús en gloria y majestad está en días de ocurrir, en horas tal vez. Tal vez si por allá en algún lugar donde nos encontremos, me cuento yo dentro de los redimidos o de las personas que están escondidas, aunque eso no lo sabemos, pero si puedes escuchar o a través del radio o a través de algún sistema de comunicación que Jesús está en tal lugar o se apareció en algún lugar, tú puedes saber que esta es una señal de la venida de Cristo inmediata. Esos son los buitres, las águilas ahí girando alrededor de un cuerpo muerto. Por eso dice el versículo 29, y después de la aflicción de aquellos días, comienzan entonces las señales cósmicas de la venida de Cristo y entonces ya aparece Cristo Jesús. Elena G. White nos dice al respecto, ahorita lo vamos a leer, primero vamos a leer lo que dice Apocalipsis 3:10, donde el Señor dice que Él nos va a guardar de esa prueba terrible que viene. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Estos eventos finales, estos últimos años de la historia humana, son un momento de prueba para todos los seres humanos, no solamente para los justos, sino también para los seres humanos. Miren lo que dice la Review en Herald, dice, al acercarse la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, agentes satánicos se mueven desde abajo, sigo leyendo. Satanás no solamente aparecerá como un ser humano, sino que asumirá la forma de Jesucristo. Ya vimos en en Mateo, que el Señor dijo que iban a ser falsos cristos, no solamente uno, sino varios. Y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como Señor de señores y Rey de reyes. Ahora sí vamos a ver cómo lo presenta la hermana White. Dice, la ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Ahora, el problema es que la hermana White no dijo en cuál tiempo de angustia, en el primero o en el segundo. Aunque los versículos que acabamos de leer se ubican todos, obviamente, en la segunda parte de la angustia, después de que se acaba la gracia. Si ustedes se van a Mateo 24, versículo 8, cuando empieza el dolor, hay una pequeña pista, porque sabemos que el mundo entero va a entrar en una persecución contra la iglesia. Mateo 24, versículo 8, dice, estas cosas son el principio del dolor. ¿Cuál es el principio del dolor? ¿Cuál es el evento que comienza el dolor? Pues una persecución mundial contra la iglesia, versículo 9. Entonces os entregarán para ser afligidos y los van a matar y seréis aborrecidos por todas las naciones de la tierra por causa de mi nombre. Esta persecución mundial no es posible así como estamos ahora. Y de paso, esta persecución mundial no ha ocurrido. Si ustedes se van a estudiar la historia, nunca la iglesia ha sido perseguida por todos los países de la tierra al mismo tiempo. Nunca. Eso no ha ocurrido.
Pues esta persecución del versículo 9 no puede decirte a alguien que esto fue en la Edad Media o esto ya pasó. Eso está en el futuro. Ahora, esta persecución en la que participan todos los países de la tierra no puede ocurrir como está en la situación en este momento. Tiene que ocurrir algo para que esta persecución se dé. Eso que tiene que ocurrir, yo siempre le he llamado el gran evento. Ahora, ¿qué cosa es este gran evento? Me es oculto hasta el momento. Yo tengo algunas ideas. Pero al estar estudiando esto, ¿y qué si el primer gran evento es la primera aparición de un falso Cristo? ¿Y qué si este primer gran evento es precisamente que se aparezca Cristo Jesús para avisarle a la tierra la gran aflicción que viene sobre la tierra? ¿Qué tal si Jesús aparece en ciertos lugares? Primero, no sé, tal vez en Estados Unidos, en cierto lugar. Y luego, ¿qué tal si aparece en Inglaterra? ¿Qué tal si aparece en Alemania? ¿Qué tal si aparece en los países más poderosos de la tierra? Se aparece en las noticias y comienza a decir lo que la hermana White va a decir en un momento más adelante. Ahora, esto sería un golpe terrible para la iglesia porque si nuestra iglesia adventista es vulnerable, ahora imagínense el mundo entero. Y si este Cristo viene precisamente para advertirle a los seres humanos la gran aflicción que viene, porque realmente viene una gran aflicción. Esta gran aflicción que viene va a venir como resultado del abandono de la ley de Dios, etcétera, etcétera. Y cuando este falso Cristo diga que el día que Él ha reservado para adorarles el domingo y que la transgresión del domingo es lo que está trayendo la ira, ahora imagínense cuál va a ser la actitud de la mayoría de los seres humanos de la tierra. Esto puede ser el gran evento que da como resultado una persecución mundial contra la iglesia. Esta persecución, como ustedes lo pueden ver en San Mateo 24, hace que maten al pueblo del Señor y que los entreguen. Y sigo leyendo. Y van a ser entonces, versículo 10, y muchos entonces serán escandalizados, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y luego el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Después de que se acaba la gracia aparecieron los falsos cristos, pero también aparecieron los falsos profetas. Y aquí vemos a los falsos profetas engañando. ¿Qué tal si esta primera aparición del falso Cristo es pequeña, no es algo que él se va a quedar aquí, sino que viene solamente a avisar y se va, y avisa y se va en los diferentes lugares, en los lugares más importantes? Ahora veamos cómo lo describe el Espíritu de Profecía. Dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Ahora, no tiene mucho sentido si lo hace cuando ya están cayendo las plagas. Pero sí tiene mucho sentido si lo hace antes de que caigan las plagas. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido en varias partes de la tierra. Ahora noten, no fue solamente en un solo lugar, sino que fue en varios lugares. Satanás se manifestará, en blanco lo pueden ver allí, a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios se da en San Juan en el Apocalipsis. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. Ahora, para que ustedes tengan una idea de cómo se va a ver, pues leamos cómo dice Apocalipsis, cuál es la descripción que se da de Jesús en el Apocalipsis. Ahí está en Apocalipsis del 1:13 en adelante. Dice, en medio de los 7 candeleros está uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo lo describe? Vestido de una ropa que le llega hasta los pies, ceñido por su pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De acuerdo a lo que nos está diciendo el Espíritu de Profecía, la aparición del falso Cristo, véanlo en blanco una vez más, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que se da del Hijo de Dios. ¿En dónde? Bueno, ya lo leímos cómo es la descripción. Así.
Un ser así se aparece y de acuerdo a lo que nos dice la hermana White, no va a ser solamente en un solo lugar, sino que va a ser ¿dónde? En varios lugares de la tierra. Un ser, obviamente no lo conocemos, no sabemos cómo es, pero va a ser un ser deslumbrador. La gente va a quedar deslumbrada por la gloria de este ser maravilloso. Sigamos leyendo la cita. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo, y luego en amarillo, y luego en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Obviamente, si la gente no guarda ese día, va a haber algunas repercusiones, y ahí es donde viene entonces la advertencia del terrible tiempo de angustia. Y entonces empieza a encajar. ¿Por qué razón se hace un edicto de muerte después de que están cayendo las plagas? ¿Por qué razón todo el mundo hace un edicto en el cual ordenan que se mate a todos los que no guardan el domingo? ¿Por qué? Pues evidentemente ha estado ocurriendo una serie de cosas horribles y ellos están seguros que ese es el día que se tiene que guardar. ¿Y cómo están así seguros? Pues porque seguramente un falso Cristo se los ha dicho. Por eso dice ahí, en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi, ¿qué cosa? Irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. Esto está en el Conflicto de los Siglos, páginas 681 y 682, en las notas que vienen del Conflicto de los Siglos. Ahora, el último evento antes de que se acabe la gracia está en San Mateo 24:15 y es la ley dominical. Lo que en Mateo 24:15 se le llama la abominación desoladora. La abominación es un pecado tan grave que hace que Dios se retire. Eso es lo que nosotros le llamamos la ley dominical. A mí nunca me ha gustado la palabra ley dominical. Entiendo por qué le llaman la ley dominical. Más bien deberíamos ponerle la ley antisábado. La ley antisábado. Pero bueno, le llamamos la ley dominical porque se han estado dando desde hace muchos años atrás. Este es el último evento antes de que se acabe la gracia. Antes de que se acabe la gracia viene la famosa ley dominical, y la que nos interesa no es la del mundo, sino la de Estados Unidos de América. Esa es la señal para correr, de acuerdo a lo que dice Mateo 24:16. Esa es la señal para huir, es la señal para esconderse. Esa es la señal para que el pueblo de Dios abandone las grandes ciudades, deje de predicar y se vaya a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. ¿Por qué? Porque entonces viene la grande angustia cual nunca fue. La gran pregunta es, ¿por qué se dan entonces estas leyes dominicales? Tiene que tener alguna especie de sentido. Y lo que me está haciendo mucho sentido es que haya una aparición de un falso Cristo antes de que se acabe la gracia. Justamente en la época del gran evento. Y que diga todas las cosas que dice la hermana White que iban a ocurrir. Esto hace que el mundo trate de que esto se cumpla porque es la voluntad de Cristo. Obviamente los que quedan fuera son aquellos que quieren guardar el sábado a toda costa. Y si este falso Mesías o este falso Cristo les dice que viene una serie de consecuencias y cosas horribles precisamente por la transgresión del día que él mandó que se santificara, los que se van a ver como culpables de las cosas horribles que vienen sobre la tierra, ¿quiénes son? Precisamente los que no están guardando el día que este falso Cristo dijo que tenía que ser guardado. Y entonces tiene mucho sentido las apariciones del falso Cristo posteriormente. Porque este falso Cristo que aparece, estos falsos Cristos que aparecen después de que se acaba la gracia, vienen a decir, bueno, es que todavía siguen vivos y por eso está todo ¿por qué no se han detenido? Y vienen a explicar.
Y entonces viene el famoso edicto de muerte, como un último intento de lograr de que toda la tierra quede libre de la amenaza de esos transgresores. Entonces ahí es donde tiene sentido la desaparición. Recuerden que, de acuerdo a lo que dijo la hermana White, este es el último intento que Satanás hace para conquistar a todo el planeta. El pueblo de Dios está escondido. ¿Por qué? Porque viene la grande aflicción, cual nunca ha habido. Las plagas comienzan a caer sobre la tierra. Primero la gran enfermedad, se mueren 3,000 millones de personas. Y esos 3,000 millones de personas están enojados porque se les murieron sus seres queridos. ¿Y quién tiene la culpa? Bueno, no puede ser Dios, porque Dios les advirtió. ¿Y por qué les advirtió? Pues vino el falso Cristo, les dijo, miren, vienen unas cosas bien horribles porque ustedes han estado transgrediendo el día que yo les mandé les ordené que santificaran, y esos que lo están transgrediendo son los culpables si esto viene. Y entonces el mundo se pone en oposición contra ese grupo de personas y empiezan a demandar que sean destruidos. Viene entonces la guerra, la destrucción y todo este tipo de cosas. Las apariciones del anticristo, obviamente, revela a los hijos de Dios donde se encuentren escondidos que el Señor Jesús está a las puertas. Ok, y déjenme presentarles el calendario como yo lo veo, para que ustedes tengan una idea de cuáles son los eventos que ocurren antes de que se acabe la gracia y los eventos que ocurren después de que se acabe la gracia. Los eventos que están antes de que se acabe la gracia son los que están arriba de la línea amarilla. Esos son los eventos. Como ustedes pueden ver, el último es la ley dominical. Ahí le puse fin de la gracia, pero el fin de la gracia es la línea amarilla, básicamente. Todo comienza con el gran evento. Y yo le puse esos puntos suspensivos porque no sé qué es. Yo les estoy presentando como una posibilidad de que el gran evento sea un falso Cristo viniendo a la tierra y haciendo exactamente todo lo que Elena G. White dijo que iba a ocurrir, y obviamente haciendo profecías acerca de lo que va a ocurrir. Esa es una posibilidad, véanlo como tal, simple y sencillamente. Como resultado viene el ecumenismo. Eso sí lo dice la hermana White, que antes de que venga la persecución, primero se van a unir las iglesias falsas, las iglesias caídas, van a extender su mano de camaradería al poder romano, viene la triple alianza y entonces se publican las leyes contra el día de reposo. Después de eso viene la persecución. Todo el mundo persigue al pueblo de Dios, como lo pueden ver. Eso es el zarandeo. Viene el revivimiento, viene la reforma, viene la lluvia tardía, la temprana y tardía juntamente. Entonces, como resultado, el fuerte pregón. Y después de eso se acaba el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Los verdaderos hijos de Dios salen de las falsas iglesias entendiendo que tenemos razón, se unen con el pueblo del Señor y sufren la persecución juntamente con ellos. Pero entonces viene la ley dominical es la señal para salir corriendo. Y estos eventos tienen mucho sentido si todo comenzó con un falso Cristo que fue el que dio las noticias acerca de lo que iba a ocurrir en la tierra. Cuando viene el fin de la gracia, entonces comienzan a caer las plagas, pero no están cayendo porque se transgredió el domingo. Están cayendo porque Dios retiró su misericordia y precisamente retiró su misericordia por las leyes dominicales que se dieron. El mundo lo está entendiendo al revés. Es curioso. Por eso es importante la predicación de los eventos de los últimos días, que hace que la gente entienda cuál es el orden correcto y exactamente qué es lo que está pasando cuando está pasando. Comienza entonces el tiempo de angustia de Jacob, las plagas. La primera plaga, como les dije, es una pandemia, se mueren 3,000 millones de personas. La segunda plaga, aparentemente, es una guerra mundial, se muere otra tercera parte de los habitantes de la tierra. Como resultado de eso, la tercera plaga, que son los ríos en sangre, todos los elementos que de alguna manera Satanás utilizó para perseguir al pueblo de Dios, la gente empieza a darse cuenta que estos elementos son parte de los problemas que hay en la tierra y los comienzan a destruir. Y entonces vienen las apariciones de los anticristos. Estos cristos que empiezan a aparecer y estos falsos profetas que empiezan a aparecer no tendrían sentido a menos que ya hubiera habido una advertencia anterior. El mundo no les iba a creer, le dice, bueno, entonces sánanos, quítanos de encima los problemas. Pero si ellos vienen y les dicen, es que eso no se los podemos quitar porque les advertimos que hay un grupo de personas, entonces sí tiene sentido el decreto de muerte. Sí tiene sentido que se dé un decreto de muerte para el pueblo de Dios que está escondido, que no saben dónde está, porque evidentemente ellos son los culpables de lo que está pasando. Ahora sí tiene sentido que aparezcan los falsos cristos.
Porque, queridos hermanos, no solamente va a aparecer el falso Cristo. Hay un momento en las plagas, específicamente la sexta plaga, que es la famosa batalla de Armagedón. Si ustedes se van a Apocalipsis 16, van a encontrar y veis salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen grandes señales, que van a los reyes de la tierra con el objetivo de congregarlos para la batalla de aquel gran día. Ese es el momento en el que Satanás se quita la máscara. Ese no es un Cristo apareciendo, no. Ese es el diablo ya directamente diciéndoles a los seres de la tierra, a los presidentes, a los países de la tierra directamente que están perdidos y que la única que tienen es unirse con él en la batalla de Armagedón. Entonces, durante el fin de la gracia, del fin de la gracia a que Jesús venga, aparece Jesús falso y aparece finalmente el diablo ya desmascarado completamente, hablándoles directamente a los seres humanos para que se unan con él en la guerra que viene. Cuando Jesús viene, Jesús se encuentra con un ejército en la tierra esperándolo. Están allí los reyes más poderosos de la tierra, seguramente están los ejércitos de Estados Unidos, están los ejércitos de Inglaterra, están los ejércitos de Alemania, los ejércitos más poderosos de la tierra, listos para pelear contra el que viene, contra Cristo Jesús. Pero eso fue ya el resultado de la sexta plaga, cuando ya Satanás se descara, los demonios dejan todos sus disfraces, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, los demonios ya salen de ellos y directamente van a los reyes de la tierra para congregarlos para esa batalla. Así que entonces viene la preparación, el edicto de muerte tiene que ser dado por ahí después de la segunda plaga tal vez, o la tercera tal vez, y entonces viene el famoso anticristo, prepáranla para la guerra de Armagedón, la tercera edición, y después de esto viene obviamente el Señor Jesús regresa a la tierra por segunda vez. Viene la resurrección, que es el primer evento de la venida de Cristo, y quiero que les quede bien claro, la verdadera venida de Cristo comienza con la resurrección. ¿Qué dije? ¿Cuál es el primer evento? Si ustedes se van a 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante, dice, entonces los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué cosa? Primero. Ese es el primer evento. En la verdadera venida de Cristo, el primer evento es la resurrección. Es el primer evento. Y luego Jesús está viniendo durante 7 días. Durante 7 días se viene acercando ese carro de nubes a la tierra. Y lo que termina todo, la vida en el planeta Tierra solamente deja vivo a los demonios y a Satanás, es el famoso granizo, la plaga del granizo. Ahí tienen ustedes una gráfica como lo presenta Apocalipsis 16, el orden en el que vienen obviamente las plagas que aparecen en Apocalipsis 16. La plaga mala y dañosa, el mar en sangre, los ríos en sangre, el sol que quema toda la tierra, tinieblas en la silla de la bestia, que obviamente es cuando ya es destruido finalmente, ya no tiene sentido que existan los disfraces. El secamiento del Éufrates es cuando Satanás se descara literalmente y viene y junta a todos los ejércitos de la tierra para que peleen juntamente con él contra Jesús en la batalla de Armagedón. Y por último, el terremoto, el granizo que cae sobre la tierra que termina de destruir todo lo que hay en la tierra. Los eventos que aparecen en Mateo capítulo 24, versículos 29 en adelante, claramente dicen que estos eventos del oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, el gran terremoto, ocurren después de la aflicción de aquellos días. Por eso dice, después de la aflicción de aquellos días, y entonces empieza a decir los eventos. Y son eventos que ocurren durante la venida de Cristo. Dice el versículo 29, y después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces aparece la señal del Hijo del Hombre. La venida de Cristo, queridos hermanos, siempre la hemos visto de manera gloriosa, la hemos dibujado en cuadros, y Jesús parado sobre una nube, y los ángeles saliendo. Déjame decirte que no es así exactamente. O sea, Jesús viene en las nubes, pero Jesús viene en algo. O sea, Jesús viene en las nubes, pero Él viene en algo. O sea, Él viene en algo. Y eso algo, hermanos, es una cosa, es un carro estelar, como lo menciona Elena G. de White, en el que vas a meter a una gran multitud de todos los pueblos, naciones y lenguas que están sobre la tierra, que han sido sus seguidores a través de la historia, todos los resucitados y todos los que estén vivos, van a ser metidos en ese carro de nubes. O sea, que es un carro de nubes que tiene que estar del tamaño de la luna. Ahora, imagínate una cosa del tamaño de la luna, que viene viajando un viaje de 800 años luz, se lo avienta en 7 días. ¿Te imaginas a qué velocidad viene? Y ustedes me dicen, pastor, ¿de dónde sacó eso? Mira, aquí están los escritos de Elena G. de White.
Los santos vivientes fueron transformados en un instante y arrebatados con aquellos en el que dice la hermana White. Carro de nubes. Este resplandecía en extremo. Mientras rodaba hacia las alturas, tenía alas a uno y otro lado y debajo que tenía ruedas. Ahora, imagínense de qué tamaño es el carro para que quepamos todos. Los justos de todas las épocas. ¿Ustedes creen que Jesús es pichicatero como las líneas de los aviones que te meten en un asientito que apenas cabes? No, el Señor va a venir en una cosa en la que vas a tener capacidad de caminar por Él tranquilamente, conociendo cómo es el Señor. Ahora imagínate de qué tamaño tiene que ser para que quepan todos los salvos de todas las épocas, que es una multitud que ninguno puede contar de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por supuesto que es una cosa gigantesca. Pero mira, ahí está otra cita de la hermana Juárez. Dice, a cada lado del carro de nubes había alas y debajo, ¿qué cosa? Ruedas. Eso está en Historia de la Redención, página 432. Este carro de nubes, esta cosa que viene, pues se va a ver algo así, ¿no? Imagínate, así. Cuando esa cosa se acerca a la Tierra, ¿qué crees que va a pasar con el Sol? ¿Se va a oscurecer? ¿Qué va a pasar con la Luna? ¿Se va a poner todo roja como sangre? ¿Qué crees que va a pasar con la Tierra? Pues va a temblar. Y como esta cosa viene volando desde 800 años luz a toda velocidad, cruzando el espacio en 7 días, pues es un tremendo cometa. Y cuando este se pare, pues la cola del cometa empieza a entrar a la Tierra y es ahí donde tienes la lluvia de estrellas y la famosa granizo mezclado con fuego. Porque la única posibilidad en que el granizo se convierta en fuego es que pase a través de la atmósfera. Y como resultado de eso tenemos la destrucción de la 7ª plaga. Esos son los eventos que Mateo 24 te presenta. El Señor Jesús viniendo en gloria y majestad. Y todo posiblemente empiece con la falsa venida de Cristo, con una o varias de las primeras falsas venidas de Cristo que le advierten a la tierra acerca de las cosas que van a ocurrir. Es probable, puede ser. Lo que sí estamos completamente seguros es que los falsos cristos, de acuerdo como los presentó Mateo 24, aparecen allí en Mateo 24 del 23 al 26, después de que se acaba la gracia. Pero esa oscuridad que hay acerca del gran evento, que hace que empiece el tiempo de angustia previo, me da pie a mí, a un servidor, a pensar que ahí puede entrar una falsa venida de Cristo. Y debemos estar alertas porque tal vez esto sea así. Así, queridos hermanos, no tenemos nada que temer en el futuro, a menos que se nos olvide la manera en la que Dios ha hablado. ¿Se acuerdan qué fue el versículo que leímos primero de Apocalipsis capítulo 3? Que el Señor también nos iba a guardar de la hora de prueba que iba a venir sobre la tierra. Ustedes pueden saber cuál es el primer gran evento antes de que el verdadero Jesús venga. ¿Cuál es el primer gran evento? La resurrección. Acuérdense de eso, porque eso es la marca de la venida de Cristo verdadera. Que el Señor les bendiga.